Bien, vamos a empezar. Entonces, pues adelante. Bien. Pasen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, vamos a empezar. Vamos a continuar con la unidad que estamos viendo, que son las derivadas. Ya vimos derivación por límites, ya vimos reglas de derivación, que fue lo que vimos en la clase pasada. Vamos a continuar ahora con derivadas de funciones trigonométricas y vamos a tratar de ver un poco de lo que es la regla de la cadena. Antes de empezar quería consultarles. No sé si ustedes han revisado el plan de trabajo. Nos queda una tarea y un examen corto. ¿Sí? Entonces, no sé si quieren hacerlo así como está planificado o resumimos todo en un corto. El corto que tenía planificado era virtual. Si no hacemos la tarea, haríamos un solo corto, pero sería presencial. En base a la guía, con la guía y el corto virtual. O sea, el corto virtual siempre van a hacer ejercicios. ¿Ok? Ok, perfecto. El corto van a hacer ejercicios, pero va a ser opción múltiple. Ustedes eligen la respuesta y tienen que anexar también el procedimiento. Sí, van a subir una fotografía de la resolución y van a seleccionar su respuesta. No, ahí mismo, en la misma plataforma, van a ir a un ejercicio, lo van a resolver y van a ir subiendo. Ahora, un tiempo prudencial para que puedan resolver los ejercicios, lo necesario. No, sería solo derivadas. Sí. Porque el límite ya lo hablamos en la primera guía. No quisiera meterle ese dos, porque todo va a venir en el parcial. Ahí sí vamos a meter todo lo que vea. Dependiendo de hasta qué punto avancemos, si avanzamos lo que yo tengo planificado, vamos a sopesar cuando llegue el momento si incluir o dejar algunos temas de fuera para el siguiente periodo, aunque ya los hayamos visto, para que no sea mucho material, porque ahorita ya tenemos bastante material. Ya tenemos la parte de límites, toda la parte de límites trigonométricos, límites infinitos, continuidad. Ya tenemos la parte de la derivación por límite, por definición de límite, las reglas de derivación. Vamos a tener lo que es la regla de la cadena, que al final es también parte de las reglas de derivación. Nos falta ver también derivación implícita y derivadas de orden superior, que son los últimos dos temas que ya nos van quedando de la unidad. ¿Sí? Lo que pasa es que yo quería cubrir todo esto en el primer periodo, porque el segundo periodo son aplicaciones de la derivada. Entonces, ahí sí es un poquito más tenso, porque aparte de que ustedes ya van a saber derivar, van a tener que aplicar su parte ingenieril de resolución de problemas, porque ya son problemas aplicados donde ustedes lo resuelven por medio de las derivadas. ¿Sí? Entonces tiene un grado de complicación un poco más grande. No es cosa del otro mundo, pero sí se presta para muchas cosas. Entonces, vamos a continuar así. Yo trataría de estarle subiendo la guía lo más pronto posible, porque al menos empiecen a trabajarla. Bien.
Vamos a empezar con la clase. Les decía que ahora vamos a ver lo que son las derivadas de funciones trigonométricas. Con las derivadas de funciones trigonométricas voy a comenzar haciendo una demostración de lo que nos lleva a una derivada de una función trigonométrica, pero al final las derivadas tanto de seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante, todas van a ser derivadas de tablas. O sea, usted, si les aparece una cosecante, una derivada de la cosecante de X, ustedes van a ir a tabla y van a ponerla directamente. No nos vamos a meter a la resolución de eso. Entonces, veamos una pequeña demostración para conocer la derivada de seno de X. Si nosotros quisiéramos hacer la derivación de esta función, seno de X, por medio de reglas de derivación, es imposible porque ninguna aplica, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que recurrir a la derivación por definición del límite. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula para derivar por medio de la definición del límite? ¿Se acuerdan? No. No. Menos la función. Sobre h, cuando h tiende a 0. Sí. Ok. Es esta que tenemos acá. Entonces, si nuestra función es seno de x, ¿cómo nos quedaría ese límite planteado? ¿Cómo nos quedaría planteado? ¿Cómo quedaría la función de h más x? H más seno de x. ¿Cuál es nuestra variable ahí? Recuerden, cuando nosotros hablamos de funciones, la palabra función nos lo dice todo. Yo estoy trabajando algo en función de, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto, x cuadrado más 2x menos 3, ¿sí? ¿Esto en función de qué está? ¿Cuál es mi variable? X. Todo está en función de X, ¿sí? Entonces yo estoy hablando aquí que mi función de X es seno de X. Entonces la función tiene que estar en función de H más X. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Ese seno, ¿cómo me va a quedar? H más seno de X. Eso es lo que me decía el compañero. Él lo que me decía era esto. H más seno de X. ¿Sí? Y tú me decías seno de X más H. O H más X, como sea. Ahí sí estoy cambiando yo mi función. Porque la función ya la estoy poniendo en función, valga la redundancia, de esas dos variables. Se quedaría así. El límite de cuando h tiende a 0, de seno de h más x, menos seno de x sobre h. Repito, siempre pongan atención en cuál es su variable, ¿sí? No porque diga x, va a ser x mi variable. Por ejemplo, en el límite, ¿cuál es mi variable? Es la h, no es la x, es la h. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos planteamos este límite, tenemos que auxiliarnos de una identidad trigonométrica, que es la identidad de la suma de ángulos. ¿Sí? Dice que si yo tengo el seno de alfa más beta, eso es como que yo tuviera seno de alfa por coseno de beta, más seno de beta por coseno de alfa. Esto viene de tablas. Son las identidades que yo les he dicho que les voy a proporcionar. ¿Sí? Entonces, yo sé que tengo aquí alfa más beta, que sería el equivalente a h más x,
y voy a sustituir esta identidad trigonométrica dentro de mi límite. Entonces mi límite me quedaría de esta manera. ¿Sí? Alfa es h, beta es x, o como ustedes quieran. Eso me quedaría seno de x por coseno de h, más seno de h por coseno de x. Menos el seno de x sobre h. Cuando trabajábamos con límites trigonométricos, ¿se acuerdan que habían dos propiedades a las que nosotros buscábamos llegar siempre para poderlas aplicar? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? Que eran propiedades, yo les decía, aquí ustedes van a buscar llegar a esto. Por ejemplo, si yo les digo, el límite de cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre x. ¿A cuánto es eso? ¿A cuánto equivale eso? O si yo les decía, el límite de cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x. Ese era 1. Este es 1. El de seno, sí. Este es 1 y este 0. es 0. ¿Seguros? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, yo voy a buscar llegar a eso a partir de lo que he formado. A partir de esto. ¿Sí? ¿Cómo puedo llegar a eso? ¿Qué podría hacer? Vamos a reorganizar los términos y operarlos. ¿Qué tengo de ventaja? ¿Cuál es el denominador de toda esta función? H. ¿Sí? Ahora vengo y les pregunto. Vamos a hacer un pequeño repaso del precálculo. Supongan que yo tengo esto. Veamos. Vamos a ver. 3x cuadrado sobre x más 1. Esto es igual a esto. ¿Les pregunto? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Bueno, no es. ¿Todos en consonancia que no es? A ver, veamos. Si yo tengo una fracción a por b por b por c, o bueno, d por d a b, ¿qué quiere hacer? C por d. ¿Cómo es esa multiplicación? Es lineal, ¿verdad? Sería a por c sobre b por d. ¿Sí? Si yo hago esto, es lo mismo. ¿Cómo acabamos de decir que es la multiplicación? Lineal. Lineal. Entonces yo aquí asumo que tengo un 1, ¿verdad? Entonces cuando yo hago la multiplicación, ¿cómo va a quedar? A por C, B por D, que es lo mismo que tenía acá. ¿Sí? Eso es lo mismo. Bien. Primero. Segundo. Si yo tengo 3x más 2 sobre 4, esto es lo mismo que yo haga esto.
3x sobre 4 más 2 sobre 4. ¿Es lo mismo? Sí, ¿Por qué? porque solo separó, o sea, como están dividiendo el mismo denominador, solo lo separó y se Y normalizó. y la suma, exacto, y la suma del mismo denominador se coloca el mismo denominador y se suman los números. Bien, perfecto. Sabiendo eso, hagan la separación de eso, de esto que tengo acá. Esto que tengo acá. Esto tienen que llevarlo a esto. 1 menos coseno de x sobre x y a seno de x sobre x. Esto que está acá. Bueno, en realidad no va a ser x, va a ser h. Una vez pasé adelante. Repasen. No estudien a último momento. Es mucho material. Estas propiedades se las tienen que saber. Al final no van a dar abasto estudiando un par de días antes del examen. Vamos a ver. ¿Quiénes llegaron a eso? Vengo y explico. Vamos a reorganizar los términos de todo esto que está acá. De esto que está acá, ¿sí? Entonces voy a agrupar esto con esto que está acá, ¿sí? Si yo lo reorganizo, tendría seno de x por coseno de h menos seno de x, ¿sí? Ahorita omitamos esta de acá, la vamos a omitir. Vamos a formar esto que está acá. Todo esto está sobre h, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahí? Factor común.
Exacto. Puedo sacar el factor común, ¿el qué? Seno de x. Entonces, si yo saco factor común seno de x, ¿cómo me quedaría? Coseno de h menos 1. Todo esto sobre h. ¿Sí? La propiedad, ¿cómo es? 1 menos coseno de x sobre x. O sea, yo tengo que tener coseno de la variable entre la variable. ¿La tengo aquí? ¿La tengo? ¿Sí? 1 menos coseno de x, y aquí tengo coseno menos 1. No me da el signo para eso. ¿Cómo puedo modificar ese signo? O sacando un factor común el signo negativo. Saco el factor común signo negativo, ¿y qué va a pasar? Este se vuelve positivo y este se vuelve negativo. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo 1 menos coseno de h sobre h por menos seno de x. Y aquí lo que hablábamos, este seno que está acá, borrar. Este seno que está aquí, que yo saqué en factor común, se puede multiplicar por 1 menos coseno de h sobre h. ¿Qué pasa si yo hago la multiplicación? Menos seno por 1, ¿me va a quedar? Menos seno de x. Y menos seno por menos coseno de h, ¿cuánto me va a quedar? Positivo, ¿verdad? Seno de x por coseno de h, que es lo que tenía originalmente acá. ¿Sí? Entonces no estoy alterando nada, simplemente estoy reubicando términos. ¿Se entiende? No lo veo muy convencido. A ver, vamos otra vez. Lo voy a escribir todo acá. Esto que tengo acá, lo voy a reescribir como seno de x, coseno de h. Este menos seno lo voy a adelantar, menos seno de x. Falta más seno de h por coseno de x. Todo eso está dividido entre h. ¿Sí? Entonces yo tomo esta parte de acá, esta parte de acá, y como tengo seno de x acá y tengo seno de x acá, lo voy a sacar en factor común. Seno de x por coseno de h menos 1 más seno de h por coseno de x. Todo eso está dividido entre h. ¿Sí? Recuerden, ¿qué queremos llegar a esto? 1 menos coseno de x sobre x y a seno de x sobre x, porque son las propiedades. ¿Sí? Entonces, esta h yo la puedo distribuir. Ahora bien, tengo el problema del signo acá. La fórmula me dice que tiene que ser 1 menos coseno de x. Y yo tengo aquí coseno menos 1. Necesito invertir el signo. Saco el signo en factor común. Este se vuelve positivo y este se vuelve negativo. Así. ¿Sí? Ahora vamos con este. Voy a quedar con este. Tengo seno de h, coseno de x sobre h. Simplemente lo que hago es seno de h sobre h por coseno de x. Como la multiplicación es lineal, no tengo ningún problema. Ahora sí yo ya puedo aplicar esto. ¿Por qué? Aquí tengo seno de h sobre h y aquí tengo 1 coseno de h sobre h. ¿Sí? Ya sé que 1 coseno de h sobre h es igual a 0, seno de h sobre h es igual a 1. Entonces ya por propiedad, por tablas, lo puedo meter ahí.
Entonces este límite que tengo arriba se convierte en esto. Menos seno de x por 0. ¿Cuánto es? 0. ¿Y coseno de x por 1? Coseno de x. Entonces la derivada del seno es el coseno. Me di a entender. ¿Sí? Por ahí va. Esto simplemente para que vean una demostración. ¿Sí? Ahora bien, yo podría en el examen ponerles encuentre la derivada por definición de, por ejemplo, la cosecante. ¿Y ustedes ya saben cuál es el proceso a seguir? Así se demuestran todas las funciones trigonométricas. Básicamente lo único es que nosotros tenemos que saber agrupar los datos que tenemos. Claro que eso ya lo saben, porque ya pasaron la mate 1. ¿Qué es lo que usted del tema propiamente de límites? Las dos propiedades. Esta y esta. Todo lo demás que hice es parte del precálculo. Multiplicación de fracciones, reorganización de términos, todo eso es parte del precálculo. ¿Sí? Y estas identidades que ya les dije que yo se las voy a dar. Pero igual, por eso les decía, es importante que repasen también la parte de identidades trigonométricas. Muchas veces se van a topar con una identidad, la cual es de tablas, y pueden aplicarla directamente. Pueden demostrarla, claro que sí, pero van a trabajar doble por gusto. Pero como nosotros somos y vamos a ser ingenieros, eso lo vamos a tener de tabla ya, las derivadas de funciones trigonométricas. Vamos a saber que la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es menos seno. Ojo, la derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Y si quieren, pueden ir a un libro y ver la demostración de cómo se llega a la derivada del coseno. Es prácticamente lo mismo que les acabo de mostrar. Simplemente que lo único que van a cambiar es que van a utilizar la identidad de la suma de ángulos para el coseno. Aquí usamos la identidad de suma de ángulos para el seno. Para el coseno cambia. Anótenlo por ahí, que les puede venir en el examen. ¿Cómo demostrar la derivada del coseno? Entonces, si yo ya de tabla les digo, derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, ¿cómo quedaría la derivada de esa función? ¿Cuál sería la derivada? Vamos a ir por partes. La derivada de 3 seno de x. ¿3 coseno de x? ¿3 coseno de x todos? Seno. Coseno de x. Y Yo el creo 3, que, yo creo que por las reglas sería solamente coseno de x. vamos a ver. Esto que está acá es una ¿qué?
3 seno de x. ¿Qué es esto? Es una multiplicación, ¿verdad? El 3 multiplicando el seno de x. ¿Sí? Ahora, primer error. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Es 0, ¿verdad? ¿Puedo decir aquí, derivada de 3, 0, derivada de seno es coseno? No. ¿Por qué? Hay una regla para la multiplicación. ¿Sí? Yo les decía, cuando tenemos este tipo de funciones, por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál es la derivada de 3x cuadrado? ¿Cuánto? 5. 6x. 6x. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes en su cabecita que ya sabe derivar? Bajaron el 2 y le restaron 1 a esto, a 6x. Ahora, este 3 lo derivaron y dijeron, derivada de 3 es 0. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Es lo mismo que sucede acá. Lo mismo que sucede acá. Lo mismo que sucede acá. ¿Sí? Entonces, la derivada de 3 seno de x, ¿cuánto sería? 3 coseno de x. ¿Correcto? 3 coseno de x. Si ustedes se quieren poner exquisitos y decir es que es una multiplicación, hagámoslo aplicando la regla de la multiplicación. Hagámoslo aplicando la regla de la multiplicación. Vamos a decir que nuestra función es 3 seno de x. ¿Cómo dice la regla de la multiplicación? Para las derivadas. ¿Quién puso atención en la clase pasada? Ajá. ¿Sí? Por el segundo, exacto. Entonces sería, vamos a ponerlo aquí, derivada de 3 por seno de x más la derivada del seno por 3. ¿Cuánto es la derivada de 3? 0, ¿verdad? 0. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Entonces me queda 0 por seno de x, ¿cuánto es? 0. ¿Y coseno de x por 3? 3 coseno de x. Si se quieren poner exquisitos, háganlo. Ahora, vamos con la otra parte. Menos 4 coseno de x. ¿Cuál es la derivada de menos 4 coseno de x? Más 4 seno de x, exacto. ¿Por qué más? Porque la derivada de coseno es menos seno. Ese signo menos se va a multiplicar por ese signo menos, me queda 4 seno de x. ¿Sí? ¿Se entiende? Fácil. Vaya, ahora realicen ustedes eso.
Gracias. ¿Quién dice que es x cuadrado coseno de x? ¿Quién dice que es 4? Eso, x cuadrado coseno de x. ¿Nadie? No. Se libraron de un coscorrón. ¿Cuánto sería entonces? ¿Qué habría que hacer ahí? ¿Qué es esto? ¿Es una suma? ¿Es una división? Un producto. Es un producto, correcto, es una multiplicación. Por tanto, hay que aplicar la regla de la multiplicación, ¿sí? Entonces, mi derivada quedaría, ¿cómo quedaría? Derivada de x cuadrado por seno de x. Exactamente. Derivada de x cuadrado por seno de x más derivada de seno de x por x cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuánto es la derivada del seno? Entonces me quedaría 2x seno de x por coseno de x por x cuadrado. ¿Puedo simplificarlo? Puedo sacar una x en factor común, exactamente. Saco una x y me quedaría 2 seno de x por x coseno de x. Sacando una x en factor común. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Vale. No, ingeniero. ¿Cómo resolveríamos esto? De entrada, ¿qué tengo que notar? ¿Qué tipo de función es? Esto significa derivada. Determine la derivada. Esta es la función. Es una fracción, ¿verdad? Una fracción, es un cociente. Y para esto hay una regla, que fue la que vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la regla para derivadas de cocientes? ¿Cuál era la regla? La derivada del denominador menos... No. ¿Sí? ¿Sí? Ujú.
Ajá. Al cuadrado, exactamente. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría derivada de 1 menos seno de x por coseno de x menos la derivada de coseno de x por 1 más seno de x sobre coseno cuadrado de, o coseno de x al cuadrado. De esta forma. Derivada de 1 más seno de x por coseno de x menos la derivada de coseno de x por 1 menos seno de x sobre coseno de x al cuadrado. Hagan las operaciones y me dicen cuánto les da. Voy a empezar a preguntar así al dedazo, ya que no me puedo los nombres. Vamos a ver. Daniela, dígame un número del 1 al 10. José Giovanni. Giovanni, ¿cuánto es la derivada de 1 más seno de x? Ya ese ya se las pueden. Derivada de 1. Derivada de una constante, 0. Derivada del seno. El coseno. Muy bien. Entonces ahí nos quedaría 0 más coseno de x por el coseno de x. ¿Qué nos quedaría entonces? Coseno cuadrado de x. Muy bien. Vamos a ver. A ver. Cristian. Cristian. Decime un número del 1 al 10. 6. Vamos a ver el 6. 2, 4, 6. Everaciel. ¿Cuál es la derivada del coseno? Esta se la puse fácil. Si no me contestan, voy a saber que están dormidos en la clase. Por un punto en el examen, Aciel a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, no estaba en clase porque ni en el grupo, así que no era cuestión del micrófono. Ahí nos quedaría derivada del coseno, nos quedaría el menos seno, ¿verdad? Por el signo. Entonces, si realizamos la multiplicación, nos quedaría ¿cuánto? Eso nos quedaría seno positivo, seno por 1, seno por seno nos queda seno cuadrado. Quedaría de esta manera. Aquí nos queda coseno por coseno, aquí nos queda menos seno, hacemos la multiplicación y llegamos a esto. Aquí lo que no he hecho es multiplicar el signo. Multiplicamos el signo y nos quedamos a esto. Coseno cuadrado más seno de x más seno cuadrado de x entre coseno de x al cuadrado. Aquí arriba, en el numerador, ¿hay algo que pueda hacer para simplificarlo? El coseno cuadrado de x se podría separar. Sumar los senos. El seno de x más el seno cuadrado.
Coseno entre coseno podría ser, sí, pero no. Estoy hablando ahorita solo del numerador. No se fijen en el denominador, solo el numerador. Aquí arriba, ¿hay algo que yo pueda hacer para simplificar? ¿Cómo? No. Les voy a dar una pista, es una identidad. Agruparlo seno de x al cuadrado. No. ¿A qué es igual eso? Identidad pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Muy bien. Ese es el camino. Entonces me queda seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Me queda arriba 1 más seno de x y abajo me queda coseno cuadrado de x. Entonces la derivada de esta función es esta. Todas esas herramientas, todos esos truquitos, tienen que tenerlos presentes. Porque si no, no van a hallar qué hacer en el examen. Y no se queden solo con las clases. O sea, yo sé que ustedes cuando terminen la clase, durante la semana están ansiosos que suba la clase y la presentación. Y se me llena el WhatsApp ahí de, mi hija no ha subido la presentación. Mi hija no ha subido. Porque yo sé que ustedes están ansiosos de verla. Pero no basta con eso. Ustedes tienen que ir y resolver ejercicios por su cuenta. La clase no es suficiente. Para el parcial no va a ser suficiente. Porque yo voy a evaluar en el parcial lo que les estoy enseñando acá y obviamente un poquito más. No les voy a poner los mismos ejercicios que hago acá. Porque tengo que evaluar su aprendizaje. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ahora, yo sé que ustedes estarán preguntando, ¿y entonces la derivada de la tangente cuál es? O de la cosecante, o de la secante, o de la cotangente. Y esas, para su tranquilidad, van a venir de tablas. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. La derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrada. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Que les puedo pedir esa derivada por definición de límite? Sí. ¿Que sería bueno que ustedes fueran a revisarlo? Sí. De tantas veces que le he dicho, esto va a ser importante, esto puede ser en el examen. Ya les he dado medio examen. Imaginen que yo les digo, ¿cuál es la derivada de la tangente de x? Pero no utilicen la definición de límites. ¿Qué sería lo primero que yo tendría que hacer? Si ustedes se dan cuenta, son observadores, generalmente yo los problemas los tengo que llevar a las propiedades que yo conozco, ¿sí? Como lo veíamos con la derivada del seno. Yo buscaba ir a la propiedad de seno sobre x, de 1 menos coseno sobre x,
Siempre voy buscando eso. En las identidades trigonométricas, ¿con cuáles funciones son las con las que más hemos trabajado? Seno y coseno. ¿Hay alguna forma de que yo lleve la tangente a seno coseno? Seno sobre coseno, una identidad recíproca. Si yo tengo la derivada de la tangente va a ser derivada de seno sobre coseno. ¿Eso qué tipo de función es? Aparte de ser una función trigonométrica. Estructuralmente, ¿qué tipo de función es? ¿Qué tipo de función? Es una función fraccionaria, un cociente. Es una división. Por tanto, ¿qué debo de utilizar? La regla de la división. Apliquen la regla de la división para eso. Así, tarareado. ¿Cómo quedaría esa función? Aplicando la regla de la división. Pero se voy a preguntar. Vamos a ver. Mónica, dame un número del 1 al 10. Freddy, ¿cómo quedaría planteado? Solo el planteamiento, aplicando la fórmula de la división. Arriba en el numerador quedaría, ¿cómo? ¿Derivada de qué? ¿Por qué? Derivada del seno de x. ¿Sí? Derivada del seno por el coseno de x. Recuerden que es derivada del numerador por el denominador menos derivada del denominador por el numerador. Entonces sería derivada del seno por el coseno. Ajá. Menos coseno de x por derivada del seno. ¿Abajo qué quedaría? Coseno de x al cuadrado. Bueno, quiero uso, pues. La derivada del seno, ¿sabemos qué es? Coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. ¿Sí? Cuando yo haga eso, esas operaciones, ¿qué me va a quedar arriba? Voy a llegar a coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno de cuadrado de x. Vamos a ver. Vamos a ver. Tal vez se salva uno de los virtuales. Los que no contestan le voy bajando puntos. Así él ya se fue en 1. Quiero ver. Rafael. Dame un número del 1 al 12. 12. No, bueno, aquí 5. Le hablaba a Rafael que está aquí presencial, pero está bien. Después vamos a hacer una con el 12. El 5 me decía. Serían 2, 4, 5. No me lo van a creer, pero le tocó a Cielo otra vez. Vamos a Soy probar salado. Sí, pero la primera no contestaste. Ya que hablaste, Cielo. ¿Qué podemos hacer ahí para simplificar? Usarle la anterior identidad que vimos, que es igual a 1. Exactamente, muy bien. Coseno cuadrado más seno cuadrado sabíamos que de la identidad pitagórica es 1. ¿Sí?
Nos quedaría 1 sobre coseno cuadrado de x. Dándole el punto que me restó, ingeniero. Ahí ya se anula. Ah, va. Quedamos tablas. Ahora, 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿qué es? ¿Cuánto? Secante cuadrada de x. Identidad recíproca, 1 sobre coseno es la secante. Tenemos 1 sobre coseno cuadrado es la secante cuadrada de x, que es lo que nos dice la propiedad. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Entonces ya saben derivar con funciones trigonométricas. Vamos con el otro tema. Van a copiar. Igual, recuerden, vamos a tomarnos 1 o 2 clases para resolver ejercicios. Pero practiquen ustedes por su cuenta. Ingeniero, una pregunta. En algunos materiales que ha subido usted, ¿se encuentran ejercicios de esos temas? Sí. En el material, siempre al final de cada tema, hay una lista de ejercicios. Igual les puedo subir una guía de ejercicios para que practiquen. Gracias, ingeniero. ¿Cómo? Sin evaluar, claro, ¿no? Para que practiquen. No, hombre, ingeniero, recién empezaba a entender y ya me quiere meter otro tema. Me voy a fundir aquí, le aviso. Todavía falta mucho para que lleguen al parcial. ¿Avanzamos? Bien, vamos a ver las reglas de la cadena. ¿Por qué vamos a ver las reglas de la cadena? Que técnicamente no es un tema adicional, sino que a partir de ahora va a ser muy difícil que ustedes se encuentren con una función a derivar sin que tengan que utilizar la regla de la cadena. En realidad la van a utilizar casi que siempre. ¿Por qué? Porque la mayoría de funciones así lo requieren. La regla de la cadena no es más que cuando nosotros tenemos una función que está elevada a una potencia. ¿Sí? Una función de esta forma. Una función, toda la función elevada a una potencia. Cuando me refiero a que una función está elevada a toda la potencia, por ejemplo, si ustedes tienen esta función, por ejemplo, 2x cuadrado más 3, y supónganse que está elevada al cubo. ¿Sí? En esos casos es cuando nos es útil la regla de la cadena. ¿Y qué nos dice la regla de la cadena? Bueno, básicamente nos dice que la derivada de esa función elevada a esa potencia va a ser bajar la potencia, restarle 1 y derivarlo de adentro. Lo que está dentro de la potencia. En este caso, que yo les ponía, si la función era 2x más 3 al cuadrado, la regla de la cadena me dice bajar la potencia 2 por 2x más 3, le resto 1 y derivo lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? ¿No? 2. 2. 2. Derivada de 2x es 2, derivada de 3 es 0.
Entonces esto me queda 4 por 2x más 3. Esto es la regla de la cadena. Fácil. Bueno, veámoslo. Si fuera al cubo, ¿a cuánto quedaría? Aquí sería 3. Y le restamos 1. Aquí quedaría al cuadrado. Ahí muere. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Deriven eso. ¿Cómo quedaría la derivada de eso? Para empezar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar el exponente. Segundo, le resto 1. Restarle 1. Le resto 1 al exponente. Y tercero, derivarlo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? 4 más 4. 4x más 4. 4x más 4. Excelente. Entonces, bajo el exponente, les resto 1, derivo lo de adentro, 60 por todo eso elevado a la 59 por 4x más 4. Y ahí está mi derivada. Simple, ¿no? Ahí queda. Ahí queda. Ahora, si yo les dijera, deriven eso, la función es seno de 3x. ¿Cómo? La derivada del seno, seno de 3x. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es la derivada del seno para empezar? Coseno. Entonces de entrada tendríamos ¿cuánto? Dale. Coseno de 3x, muy bien. ¿Ahora algo más? 3 coseno de x. ¿Por qué? Solo por coseno de x. No, te pregunto. ¿Es 3 coseno de 3x o 3 coseno de x? 3 coseno de 3x. Correcto. Yo derivo la función que la derivada del seno de 3x es coseno de 3x. Y luego tengo que derivar el ángulo, que sería 3x. La derivada de 3x es 3. Entonces me quedaría así, coseno de 3x por la derivada de 3x. Quedaría 3 coseno de 3x. En este caso no tenemos una potencia como tal, pero el hecho de ser una función trigonométrica refleja que lo que tengo adentro también tengo que derivarlo. ¿Sí? En ese caso no se le resta 1 al exponente. No, porque no tenemos una potencia 1 ahí. Pero lo que sucede es que el ángulo de la función trigonométrica es como que yo tenga la función trigonométrica y el ángulo que está dentro está en función como que tengo una potencia, pero en realidad la potencia es la función trigonométrica. Ahora, sería muy distinto que yo tuviera esto. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de eso?
este seno cuadrado de 3x a qué es igual. Es como que yo tenga que apliquemos la regla de la cadena ahí. ¿Cómo quedaría la regla de la cadena? ¿Qué es lo primero que hago? Bajar el exponente. Bajar el exponente, me quedaría 2 por seno de 3x de 2 menos 1. Luego, derivada de lo de adentro. Derivada de seno de 3x. ¿Cuál es la derivada de seno de 3x? Coseno de 3x. Coseno de 3x. Y luego, ¿qué más? ¿La derivada de qué? De 3x. Pero eso se llama regla de la cadena. Vamos generando eslabones. ¿Sí? Bien. Veamos otro ejemplo. Un ejemplo sencillo. Derivada de 5x menos 4. Este no, ni de chiste se lo voy a poner. Bajamos el 2. Derivada de 4x menos 5, 5. Y es 5x. Fácil, ¿va? Ahí podemos simplificar al final. Hagamos esto. Resuelvan eso y me dicen cuánto le da. Vamos a ver. Vamos a ponerle 0.1 de corto. 0.1 ya le sirve. Ah.
¿Sí? ¿Sí? No. No, porque es una multiplicación. Y por seno de y cuadrado. Entonces tienes que usar la fórmula de multiplicación. Derivada de esto, por esto, luego derivada de esto, por esto. Veamos. Obviamente es una multiplicación, ¿verdad? Aplicamos la propiedad de la multiplicación, que nos dice y por derivada de seno de y cuadrado más seno de y cuadrado por derivada de y. La derivada de seno de y cuadrado, ¿cuánto es? Ojo, mucho ojo con esto. No es lo mismo seno de y cuadrado que seno cuadrado de y. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Porque aquí, en la segunda, lo que está al cuadrado es todo esto. En la primera, lo que está cuadrado es solamente el ángulo, la variable, ¿sí? Entonces, la derivada del seno cuadrado de y sería coseno cuadrado de y por la derivada de y cuadrado, ¿verdad? Utilizando la regla de la cadena. Y la derivada de y que sabemos que es 1. ¿Sí? Entonces me quedaría y coseno de y cuadrado por 2y más seno de y cuadrado. Esta y la puedo multiplicar por esta y me queda 2y cuadrado coseno de y cuadrado más seno de y cuadrado. ¿Tu nombre? Kelvin. Entonces, escribo ahí y los marco en favorito porque no se me olvida. Ya después me vienen a reclamar y ellos, usted me debe un punto y a veces les debo punto 25. ¿Preguntas? ¿Preguntas? O sea, lo que estaba viendo este ingeniero que no siempre se va a aplicar directamente como la regla de cadena, ¿verdad? De que se baja el exponente, sino que primero hay que evaluar si se va a utilizar previamente otra propiedad. Claro, claro. Exactamente. Ustedes tienen que ver primero el tipo de función que están trabajando, si es un producto de funciones, si es un cociente, si es una suma. Tienen que abordar primero la función. O sea, aquí aplicamos la regla de la cadena, sí, pero primero hay que aplicar la propiedad de la multiplicación, porque la función es un producto de funciones. Obviamente en el examen yo les voy a poner, resuelva el siguiente ejercicio, no les voy a poner, resuelva el siguiente ejercicio que trata sobre la regla de la cadena, no. Parte del aprendizaje es identificar qué tipo de problema es. El ejercicio va a ir, resuélvalo. Y a usted cuando lo vea, de tan entrenado que va a estar, ya va a decir, ah, no, esto se va así con esta propiedad, esta identidad, y ya. Usted se va a armar su película en su cabeza. Ahora, con lo que sabemos, ¿cuál sería la derivada de esta función? Vamos a ver, vamos a preguntarle a alguien de acá. Cristian. Solo Cristian, ¿verdad? Cristian. Ah, no, pero te pregunto. Kevin.
Kevin, dame un número del 1 al 10. Kelvin. Kelvin. ¿Cómo quedaría esa derivada? Vamos, vamos. Decía, vamos a ir anotando para que vayamos construyendo conocimiento. Kelvin dice. Perdón, 3 seno cuadrado de 4x por la derivada de 4x. Por la derivada de 4x. ¿Sí? Así. Vamos a ver, ¿a quién no le he preguntado? Cristian Eduardo. Cristian, ¿está correcto así? ¿Seguro? Ahora, vamos a ver. La regla de la cadena nos dice de que tenemos seno de 4x al cubo. Eso es lo que nos están dando acá. ¿Sí? Entonces, ya Kelvin dijo que era 3 porque bajábamos de 3. Seno de 4x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, la derivada de lo de adentro es 4x. No. ¿Daniela? Exactamente. Sacamos la derivada de seno de 4x, que sería coseno de 4x por la derivada de 4x. Muy bien, perfecto. Entonces eso nos haría 12, porque este queda como 4. 4 por 3 queda 12. Seno cuadrado de 4x por coseno de 4x. Excelente. ¿Preguntas? Por el cuando se saca la derivada del seno de 4x, ahí ya no va a ir derivada, sino que solo la... Solo lo que está adentro, sí, exactamente. Sí. Hasta acá yo aplico la regla de la cadena, bajando el 3, restándole 1 y derivando lo que está adentro. Lo que está adentro es seno de 4x, es lo que derivo aquí. Ese seno de 4x lo derivo en 4 coseno de x, siguiendo la regla de la cadena, derivo 4x. Pero el cuadrado solo queda aquí, el exponente solo lo trabajamos aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ingeniero. Imagínense que mi función sea esta. ¿Sí? ¿De qué otra forma puedo escribir esa función? ¿De qué otra forma?
Todo lo que está elevado a una potencia. Ujú. ¿A qué potencia sería? Un medio. A la 1 medio, exactamente. Puedo escribirla así. Y ahora puedo aplicar la regla de la cadena. Bajo el 1 medio y le resto 1. ¿Cuánto quedaría? Menos 1 medio. Todo elevado a lo menos 1 medio, menos por la derivada de lo que está dentro de la función. Derivada de 7x cuadrado menos 6x más 3, 14x menos 6. ¿Cómo quedaría esa expresión simplificada? A la 1 medio. ¿Sí? ¿Lo podría simplificar más? Exactamente. 7x menos 3 sobre la raíz cuadrada de 7x cuadrado menos 6x más 3. ¿Qué es lo que hice? Este 1 medio lo multipliqué por esto. Esto lo bajé para que esta potencia se volviera positiva. Toda potencia elevada a la 1 medio es como que yo tuviera un radical. Propiedades de las fracciones y de los números racionales. No, de los radicales, perdón. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Bien. Le voy a dejar uno para que se lo lleven a la casa. Y lo resuelven y lo resolvemos en la siguiente clase. Bien, lo resolvemos en la siguiente clase. Pero como spoiler, más o menos llegamos a eso. Nos vemos el jueves. Sí, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Ahorita, espérame.